Hola a todos, muy buenos días. ¿Podéis oírme bien? Si podéis escribirme en el chat si me oís bien, os lo agradecería. Fenomenal. Buenos días a todos, soy Elisa y os doy la bienvenida a nuestra sala virtual. Hoy contamos con la colaboración de Alberto Guillén Martínez, ingeniero industrial y Energy Efficiency Sales Specialist en Socomec. Alberto nos va a hablar hoy sobre eficiencia energética en instalaciones eléctricas de baja tensión. Como siempre, os recordamos que para evitar problemas de conexión, durante el webinar, por favor, cerréis los programas de vuestro equipo que puedan estar consumiendo altos niveles de datos. Tanto la presentación como el vídeo se os mandará a todos por email en unas semanas. Al final de la explicación, Alberto pondrá disponible en la presentación para que os la podáis descargar todos en formato PDF. Para asegurar un buen ritmo del webinar, abriremos el turno de preguntas una vez finalizada la presentación, por lo que os agradeceríamos que reservéis cualquier duda que pueda surgir hasta ese momento. Todas las preguntas a las que no le dé responder Alberto hoy, las responderá en unas semanas y las publicaremos en la web de Voltimum. Esto es todo por ahora. Alberto, te paso la palabra y ya podemos comenzar. Hola, muchas gracias Elisa por la introducción y bueno, gracias a Voltimum por la organización del webinar. Hola a todos, buenos días para vosotros, buenas tardes desde Barcelona y bienvenidos al webinar Eficiencia Energética en Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. El objetivo de este webinar es dar una primera aproximación a la implementación de proyectos de eficiencia energética, centrándonos exclusivamente en energía eléctrica e instalaciones eléctricas. La aproximación de la que hablo y que proponemos desde Socomec es una aproximación basada en la normativa existente, así que la presentación describirá los diferentes pasos y recomendaciones que hay en la normativa referente a eficiencia energética en instalaciones de baja tensión. Además, también intentaremos dar una guía para la elección de los equipos apropiados para la implementación de estos pasos. Así consigo pasar, perdón. Bien, pues el contenido del webinar, como se ve en la diapositiva, primero veremos cuáles son los objetivos de las compañías y los resultados en términos de eficiencia energética. También veremos cuál es el rol del Energy Manager y el enfoque que proponemos para él. Haremos el repaso de la normativa de referencia como soporte para este rol del Energy Manager y finalmente veremos nuevas soluciones y equipos adaptados para cumplir con los requisitos que marca la normativa. Antes de proseguir con la introducción en eficiencia energética, permitidme una breve introducción a Socomec para aquellos que no nos conozcáis. Socomec es un fabricante francés, nos definimos como fabricante independiente que ofrece soluciones expertas para el rendimiento óptimo de redes eléctricas en baja tensión. Somos una empresa que tenemos más de 90 años de experiencia, nacimos en 1922. Tenemos 9 fábricas repartidas por todo el mundo, presencia en 27 países a través de nuestras filiales, un equipo formado por más de 3.000 trabajadores y con una facturación este último año que ha superado los 500 millones de euros. Cuando decimos que ofrecemos soluciones expertas es porque Socomec está centrado en 4 áreas de negocio. En esas 4 áreas de negocio intentamos ser un referente en el sector y os las explico a continuación. En primer lugar, tenemos la unidad de negocio dedicada a protección y seguridad de las instalaciones. Esta área de negocio fue la área de negocio con la que empezó la empresa en 1922, con su primer equipo, que era un seccionador en carga. A partir de ahí ha ido evolucionando y ampliando prestaciones, seccionadores. A partir de la unión de 2 seccionadores se creó el conmutador manual, remoto, automático, etcétera. Otra unidad de negocio es la que es experta en la disponibilidad y calidad de las instalaciones también eléctricas de baja tensión. Es el área de negocio que se dedica principalmente a la fabricación y distribución de UPS, de SAIs. Luego tenemos otra área de negocio, que es la que llevo como especialista en España, que es la de eficiencia energética. Nosotros como eficiencia energética entendemos equipos y soluciones para la medida, supervisión y análisis de consumos energéticos. Y luego tenemos otra área de negocio, que es el de Expert Services, que es un área de negocio que está ligada a las otras 3, porque es el área con la que damos el soporte para la instalación, configuración, mantenimiento, etcétera, de nuestros equipos y soluciones. Estamos presentes en el sector industrial, en edificación, en edificios críticos tipo hospitales, PDs, etcétera, en infraestructuras, en energías renovables
Y también fabricamos productos para otros fabricantes que ellos pues directamente o labelizan o lo integran dentro de sus soluciones. Además, tenemos un laboratorio en Francia. Inicialmente se creó como un laboratorio para poder ensayar nuestros equipos, debido a la especialidad de nuestros equipos y soluciones, pero a día de hoy es un laboratorio independiente que da servicio a cualquier fabricante y que es el segundo laboratorio de ensayos más grande de Francia. Por lo que nos decían también este año, la intención era convertirlo en el primer laboratorio más grande de Francia. Bueno, ya que hemos hecho la presentación de la empresa, así que pasamos al contenido del webinar. En primer lugar, lo que veremos son cuáles son los objetivos energéticos para una compañía, para una organización. En primer lugar, podemos encontrar objetivos medioambientales, como puede ser la reducción de gases de efecto invernadero o reducir otros impactos ambientales. También objetivos para contribuir a objetivos climáticos globales. Otros objetivos pueden estar relacionados con la gestión estratégica de energía y costes. Esto es una reducción del coste energético de la empresa. Otro objetivo muy importante hoy en día es la mejora de la imagen verde de la compañía. Esto no solo pasa en instalaciones eléctricas de baja tensión, esto lo vemos también sobre todo en edificación, con las certificaciones ambientales existentes como LEED, BREEAM, etcétera. Y también puede ser una combinación de varios de estos objetivos. Entonces, para lograrlo, el criterio de la compañía claramente debe ser la mejora de su eficiencia energética. Entonces, entendiendo, para el contenido de este webinar, entendemos la eficiencia energética como aquella eficiencia que está relacionada al consumo de energía y su uso. Porque eficiencia energética, si buscamos la definición en Wikipedia o en alguna otra biblioteca, podemos encontrar que es un término muy, muy amplio. El rendimiento energético, la eficiencia energética, la garantizamos cuando podemos hacer referencia a resultados fiables basados en medidas reproducibles a lo largo del tiempo. Con el fin de asegurar los objetivos que se ha marcado la compañía, esta tendrá que demostrar una mejora continua con indicadores. Indicadores, por ejemplo, puede ser el consumo de fluidos, el consumo por unidad producida, el consumo de calefacción según alguna variable externa como la temperatura, etcétera. Y la mejora, además, esta mejora de la eficiencia energética se basará en una comparativa con una situación de referencia. Nosotros tenemos que demostrar que el consumo, la eficiencia energética que tenemos actualmente, ha habido una mejora respecto a los datos que hemos obtenido en el pasado, ¿no? Además, relacionar este consumo energético a variables como el nivel de producción, como la ocupación del edificio o la temperatura. Por lo tanto, el rol del Energy Manager, del gestor energético, tiene que ser, primero, analizar la situación actual de la compañía, evaluando sus consumos actuales. Tiene que identificar cuáles son los usos más significativos. Por ejemplo, pues, puede ser en una instalación en concreto la ventilación, en otra la climatización, en otro tipo de instalaciones el almacenamiento de datos o el proceso productivo. Además, el Energy Manager tiene que establecer indicadores según el análisis que ha realizado inicialmente. Tiene que proponer mejoras alineados con los objetivos en eficiencia energética de la compañía y además tiene que validar esos resultados. Entonces, para llevar a cabo todas estas acciones, el gestor energético tiene la posibilidad, que es lo que recomendamos, de verlo con un enfoque basado en la normativa existente. Esto requiere un proceso de mejora continua, porque es lo que marca la normativa, ahora lo veremos, y además tiene que estar respaldado, como hemos dicho, en medidas, en resultados medibles, porque si no, no podemos hacer la comparativa. Además, una mejora en la eficiencia energética, por supuesto, esto hay que decirlo también, nunca debe lograrse en detrimento de la disponibilidad de las instalaciones. Una solución muy fácil para mejorar el consumo energético de una planta de producción es no producir, pero esto es inviable. Tampoco podemos provocar la degradación de los equipos. Podemos también optar por decir, bueno, pues si bajamos el nivel de tensión de una instalación, el consumo al final será inferior. Sí, pero si bajamos la tensión de la instalación, estamos perjudicando a los equipos. Y, por supuesto, nunca tenemos que poner en riesgo la seguridad de las personas y de los propios equipos. ¿Cuál es la normativa aplicable a eficiencia energética en instalaciones eléctricas? Bueno, la normativa está dividida en diferentes niveles, desde normativa que hace referencia a la estrategia de la compañía, normativa que hace referencia a la optimización de la instalación eléctrica y normativa sobre el uso de los equipos de medida. Entonces, está estructurada de la siguiente manera. La norma ISO 50001, la de nivel superior, es la norma de referencia, es multienergía y es la que permite o guía a las compañías para implementar una metodología para mejorar la eficiencia energética. Entonces, para verificar el logro de los objetivos marcados en la ISO 50001,
según las acciones desarrolladas, la compañía tiene que definir un plan de medida. Por el momento, que nosotros sepamos, solo en Francia, pero en vías de extenderse a otros países, hay un documento, que es el documento que sale en la presentación, es el FDX 30-147, que es una buena base para implantar este plan de medida. Sabemos que hay otros países que están en vías de adoptar o de crear un documento parecido, pero bueno, de momento puede servir como guía en la base francesa. Además, tenemos la norma IEC 60364-8-1. Esta es una norma que es aplicable a todo tipo de instalaciones eléctricas y que proporciona los requisitos y las recomendaciones para el diseño de una instalación eléctrica, pero siempre desde un enfoque de gestión de la eficiencia energética. Y además garantizando, como hemos dicho, su funcionalidad, su disponibilidad y buscando un equilibrio económico. Y por último, tenemos las normas que hacen referencia a los propios equipos de medida. Estos equipos, bueno, empezamos por la norma, iba a hacer un repaso de las normas de producto, pero lo haremos adelante. Respecto a la norma ISO 50001, esta norma describe el sistema y el proceso a seguir para mejorar la eficiencia energética. Entonces, ayuda, como he dicho, a implementar un sistema de gestión de la energía y además al desarrollo e implementación de una política energética. Es no solo un sistema de gestión de energía, sino que va un poquito más allá. La implantación del sistema de gestión de la energía, según la ISO 50001, se basa en un principio de mejora continua, que es lo que llaman PDCA, el Plan do Check Act. En la fase 1, que es la fase de planificar, se define la política energética de la compañía y su plan energético. En la fase 2, la de hacer, aquí el gestor energético tiene que implementar la política energética, tiene que identificar qué soluciones de las disponibles se adaptan más a la política de la compañía. En la fase 3, que es la fase de verificar, aquí verificamos que las características de la eficiencia energética, es decir, pues la efectividad de los planes de acción que estamos desarrollando, los indicadores que hemos definido, la gestión de los usos significativos de nuestra instalación, los consumos actuales, pues que todos estos parámetros son medidos, son supervisados y analizados de una forma planificada y en intervalos regulares. Esto viene definido en la norma. La fase 4, que es la de actuar, es la fase final, y aquí la compañía tiene que ejecutar acciones para tratar todas las no conformidades detectadas en las fases anteriores y además debe decidir acciones a realizar para la mejora continua de la eficiencia energética en la instalación. Una vez aquí, la compañía vuelve a empezar de nuevo con el ciclo PDCA para conseguir esta mejora continua. Lo normal, lo habitual, es que un ciclo PDCA dure más o menos un año. Entonces, ¿cómo implantamos el plan de medida para verificar el punto 3 de la norma del sistema de gestión energética de la ISO 50001? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos el plan de medida FDX 30-147, que este plan lo que nos permite es analizar desvíos, nos permite monitorizar la instalación y nos permite identificar mejoras. Como ayuda, el gestor energético puede utilizar esta norma y además es una norma, bueno, es un documento de ayuda que es no solo para energía eléctrica, sino que es multifluido. Y proporciona diferentes pasos sucesivos para implementar el plan de medida basado en ejemplos concretos, por lo cual es bastante útil. La norma IEC 60364-8-1, esto de las normas es un poco... es la norma que hace referencia a eficiencia energética en instalaciones eléctricas de baja tensión. Entonces, tengo que decir que, por ejemplo, en España es una norma bastante desconocida. Es relativamente nueva, ya que fue publicada en 2014, pero que esta norma ya ha sido implementada de alguna manera en las normas de instalación de instalaciones de baja tensión de algunos países como Alemania, Polonia, la propia España, Dinamarca, Eslovaquia, y nosotros recomendamos tenerla en cuenta desde ya porque cuando una norma así empieza a implementarse en diferentes países, pues el resto al final acaban siguiéndoles. La norma proporciona los requisitos y las recomendaciones para la optimización de las instalaciones eléctricas, pero siempre, como hemos dicho, en términos de eficiencia energética. Y además es una norma que para ello considera el precio de la energía, los consumos y la continua adaptación de la instalación a las variaciones, ¿no? A la evolución. La norma, además, tiene en cuenta que la instalación eléctrica debe, ante todo, y vuelvo a insistir sobre este hecho, satisfacer las necesidades de los usuarios y la inversión tiene que ser aceptable para la compañía según su tamaño y sus objetivos. O sea, planes de eficiencia energética seguramente todos somos capaces de definir unos cuantos, pero siempre tenemos que buscar
que sean compatibles con el tamaño de la empresa y con el presupuesto que podemos permitirnos. Para implantar la eficiencia energética en instalaciones eléctricas, la norma considera la instalación como un sistema a optimizar. Entonces, el objetivo es conseguir una instalación eléctrica eficiente que se adapte a estas necesidades de los usuarios con la inversión que hemos comentado aceptable. Y se desarrolla en 4 pasos. El paso 1 es el diseño de la instalación. El paso 2 es la definición de zonas y usos. Aquí además se introduce también el concepto de malla. Y malla es un circuito, es un conjunto de circuitos que nosotros identificamos como útiles para la gestión de la eficiencia energética de nuestra instalación. Por ejemplo, en unas oficinas, pues una malla sería el circuito de iluminación cercano a las ventanas y otra malla sería la iluminación, el circuito de iluminación lejos de las ventanas. Entonces, cada una de estas mallas se puede gestionar de forma independiente según la iluminación que necesitemos en esa zona. El paso 3 es el desarrollo de un sistema de gestión en el que la energía se use en el momento adecuado, cuando sea necesaria y con el menor coste posible. Es por esto que la norma tiene en cuenta el precio de la energía. Y siempre teniendo en cuenta que los datos de entrada para hacer esta gestión son el usuario, es el que marca los requerimientos de uso de esta energía, la estructura de precios de la energía es lo que nos ayuda a decidir con el menor coste posible y, lógicamente, también el entorno. El primer paso de la norma, el diseño de la instalación, la diapositiva, bueno, primero la explico, lo que haremos os haré una pequeña explicación de lo que es el paso 1 en este caso, y en la parte derecha de la diapositiva veréis qué soluciones y qué equipos nosotros recomendamos como adecuados para implementar en este paso de la norma. En primer lugar, cuando diseñamos una instalación es importante minimizar las pérdidas que afectan al rendimiento de la misma. Y estas pérdidas principalmente se deben pues, a caídas de tensión en el cableado o la presencia de energía reactiva o contaminación armónica. Entonces, como sabemos que los posibles problemas que tendremos son estos, lo que tenemos que utilizar es equipos que sirvan para detectar estos efectos y poder minimizarlos. Entonces, por ejemplo, soluciones o equipos de medida de tensión adecuados colocados en diferentes puntos de la instalación. Así podemos medir la caída de tensión a lo largo de la misma y podemos ver si es necesario corregir o no. También equipos de medida que nos permitan conocer el factor de potencia, que nos permitan ver si hay contaminación por armónicos. Y entonces, conociendo esta contaminación, podremos tomar medidas para corregirla. El paso 2, que es la definición de zonas, usos y mallas. Aquí sí que necesitamos un sistema de medida que sea flexible, que sea capaz de medir múltiples cargas desde pocos amperios hasta varios kiloamperios, porque no sabemos lo que nos encontraremos a lo largo de toda la instalación, y además que sea capaz de proporcionarnos medidas fiables, que sean reproducibles y que sean precisas, porque si no basaríamos todo nuestro análisis de consumos en valores imprecisos o incluso erróneos. En este sentido, resaltamos mucho la importancia de utilizar productos y sistemas que conformes con la norma IEC 6155712, que luego veremos, que es la que hace referencia a los equipos de medida, ¿no? Los PMDs. Más el sistema de medida tiene que ser capaz de adaptarse a los requisitos de la instalación. Por ejemplo, pues hay instalaciones en las que no nos quedará más remedio que utilizar sensores de núcleo abierto para medir cargas que no se pueden desconectar fácilmente. A lo mejor la instalación requiere sensores flexibles para medir directamente en embarrados sin tener que desmontarlos o porque hay poco. Además, necesitaremos soluciones de medida compactas que se ajusten a espacios reducidos porque inicialmente no se había previsto una medida. Y también equipos que respeten el paso de los dispositivos de protección, porque bueno, al final necesitaremos minimizar el impacto de añadir sensores aguas arriba o aguas abajo de estos dispositivos. Y además, también es importante tener un sistema de medida que sea capaz de añadir fácilmente nuevos puntos de medida según los nuevos objetivos decididos por la compañía dentro de su proceso, como hemos dicho, de mejora continua. En el paso 3, al final lo que tenemos que hacer es desarrollar el sistema de gestión. Entonces, para poder desarrollar y aplicar la eficiencia energética en la instalación eléctrica, necesitaremos un sistema que sea capaz de actuar en tiempo real sobre la instalación, por ejemplo, haciendo la típica desconexión de cargas. Entonces, necesitaremos equipos para poder hacer esa desconexión de cargas de forma adecuada, equipos de medida que puedan predecir la evolución de la potencia y que, por ejemplo, sean capaces de actuar
sobre determinadas cargas si en algún momento vemos que puede haber un exceso de la potencia contratada y que nos puede penalizar. Además, tienen que ser equipos que puedan también apagar, por ejemplo, una luz en función de un calendario día-noche o de no alimentar una línea de producción que en ese momento no produce. Todo esto que parecen cosas muy lógicas y muy tontas, pues si se hacen, pueden conseguir ahorros de consumo importantes. Con el fin de supervisar todos los consumos y analizar los posibles desvíos de nuestra instalación, es recomendable siempre implementar una plataforma de gestión energética que sea capaz de analizar los datos energéticos que recogemos con los equipos de medida, que sea capaz de crear jerarquías entre los puntos de medida en función de la ubicación de las cargas de la instalación. O sea, está muy bien tener diferentes equipos instalados a lo largo de nuestra planta, pero está bien poder relacionarlos entre ellos para entender mejor lo que estamos leyendo. Además, estas jerarquías tienen que permitir la distribución de consumos por tipo de energía, por zona, por uso o por malla. Todo esto que estoy diciendo ahora lo indica también la norma, la ISO 50001. Y además tienen que ser sistemas que sean capaces de almacenar los datos para poder comparar consumos actuales con una situación de referencia pasada. Entonces, hoy en día, lo más práctico es recurrir a un web server o con almacenamiento local o con almacenamiento en la nube. El paso 4, que es mantener la instalación, mantener y mejorar el rendimiento de la instalación. Aquí está claro que hoy en día las instalaciones eléctricas evolucionan. Entonces nosotros debemos tener un sistema que evolucione con la vida de nuestra instalación eléctrica, que esta a su vez evoluciona con la vida de nuestra compañía. Reestructuraciones, incremento de producción, extensión de los edificios, adición de cargas. Entonces, la instalación debe mantenerse en perfecto estado y asegurar la continuidad del servicio y la seguridad, sea cual sea el uso de esa instalación. Por ejemplo, la degradación de parámetros eléctricos como voltaje, frecuencia o intensidad, que en principio pueden pasar desapercibidos, pueden provocar el envejecimiento de los equipos hasta llevarlos a fallo y afectar a la disponibilidad de la instalación. Entonces, el equipo de medida, además, tiene que ser capaz de medir parámetros como el aumento de consumo, variaciones, desequilibrios en las cargas, huecos y caídas de tensión y además generar alarmas si se sobrepasan los límites aceptables. También es importante poder contar con el número de operaciones y disparos de los equipos de protección, porque esto nos puede indicar la necesidad de cambiarlos en operaciones de mantenimiento. Es decir, si vemos un interruptor de protección, un dispositivo de protección que continuamente está saltando, bueno, si no tenemos un sistema de monitorización que nos informe de esto, pues bueno, dependeremos de que haya alguien que se haya dado cuenta y que nos avise en su momento. Pero si tenemos un sistema que ya nos pueda generar alguna alarma, pues esto nos ayuda. Y por supuesto también es muy importante que seamos capaces de alertar inmediatamente cuando hay un disparo. Entonces, por ejemplo, pues enviando un email a la persona, al personal que esté en servicio en ese momento. Finalizamos el repaso normativo, ahora sí que vamos a las normas que hacen referencia a los equipos de medida. Nos centraremos en la norma IEC 60557-12, que es la que hace referencia a los PMD, a los Power Monitoring Devices, que son los analizadores de red. Esta norma tiene como función proporcionar al mercado productos precisos, pero también seguros para el usuario. La norma, entre otras cosas, define criterios de precisión para cada uno de los parámetros que los equipos pueden medir. Los parámetros relevantes también los define la norma para la monitorización de una instalación, como son pues, la tensión, la intensidad, la potencia, el factor de potencia, la tasa de distorsión armónica, etcétera. Y además tiene en cuenta parámetros de influencia que afectan a la medida de los parámetros eléctricos principales, ¿no? Como por ejemplo la temperatura de trabajo del equipo, el desequilibrio entre fases, las interferencias electromagnéticas, etcétera. Estos parámetros de influencia pueden estar presentes en la instalación y afectar a la precisión, por lo tanto, si tenemos un equipo que está certificado según la norma correspondiente, nos garantiza que nuestro equipo funcionará correctamente entre unos límites aceptables. Y otro requisito de esta norma es, por supuesto, un requisito de fabricación del producto, con el fin de ofrecer un producto que sea seguro para el usuario. Esto es importantísimo. Entonces, ¿por qué fijarnos en las normas? ¿Por qué hacer nuestra gestión energética siguiendo lo que nos indican las normas? Pues en primer lugar porque nos pueden ayudar a establecer correctamente los prerequisitos de nuestros proyectos de eficiencia energética, ¿vale? Tal como hace la norma de eficiencia energética en instalaciones eléctricas. Además,
si trabajamos con datos aptos para el objetivo de los proyectos de eficiencia energética, está claro que la medida de los parámetros eléctricos tiene que ser suficientemente fiable, tiene que ser precisa y reproducible. Esto ya lo hemos repetido a lo largo del webinar, pero es importantísimo. Y además, deberemos tener en cuenta que las condiciones ambientales de los instrumentos de medida dentro de los cuadros eléctricos pues no siempre son las ideales, ¿no? Ni siempre serán las mismas. Por ejemplo, pues lo que decíamos, ¿no? Un incremento de la temperatura ambiente puede, según en qué tipo de equipos, puede perjudicar a la lectura. Variación de tensión o de frecuencia de la red eléctrica o las interferencias electromagnéticas inducidas por máquinas en entornos industriales. Con el fin de garantizar la disponibilidad de las medidas, los instrumentos que utilicemos para realizar estas medidas deben ser testados con test representativos de condiciones reales de trabajo en la instalación. Aquí es donde es importante también los laboratorios. Por tanto, es muy importante elegir equipos certificados según cada aplicación que tengamos. Según la IEC 62053, que bueno, ahora no está en pantalla, pero es la que hace referencia a los contadores de energía, esta es la norma de referencia para este tipo de productos, contadores, y solo tiene en cuenta la energía. El objetivo de la norma y del producto es la medida del consumo eléctrico. La IEC 6155712, que es la que estamos comentando ahora, que es la que hace referencia a los analizadores de red, también los PMDs, que tiene en cuenta todos los parámetros eléctricos. Y además esta norma también es la que define la clase de precisión del analizador para cada uno de los parámetros que es capaz de leer. La clase de precisión, en realidad lo que define es la precisión de cada parámetro eléctrico dentro de un rango de medida especificado, teniendo en cuenta variaciones, como decíamos, debidas a parámetros de influencia. Y esto es una característica especial que sirve para comparar la precisión de analizadores de diferentes fabricantes. Es uno de los elementos que tenemos para esta comparativa. Y además garantiza al usuario que la calidad de las medidas del analizador en diferentes condiciones. Es decir, si yo sé que mi equipo es una clase de precisión determinada en unas condiciones ambientales con un rango, con una tolerancia determinada, sé que siempre que me encuentre dentro de esos valores límite, pues las medidas van a ser suficientemente precisas y fiables. Y además esta norma, vuelvo a insistir, es muy importante, es una norma que garantiza que el fabricante del producto ha tenido en cuenta todos los requisitos para garantizar la seguridad de los usuarios en su entorno de trabajo. Esto es muy importante. Bueno, conclusión. En esta parte del webinar hemos visto las bases de cómo definir un proyecto de eficiencia energética. Nuestra propuesta, como habéis visto, es apoyarnos siempre en la normativa existente, ya que nos permite seguir una metodología siempre basada en pasos lógicos y sucesivos, es bastante claro. Y las tres normas principales a tener en cuenta son, por orden jerárquico, la ISO 50001, que es la principal norma de referencia para eficiencia energética, la IEC 6036481, que es la dedicada a eficiencia energética en las instalaciones eléctricas, y finalmente las normas de producto, que en este caso destacamos la 6155712 porque es la que hace referencia a los analizadores de red, que son los más extendidos. Entonces, para seguir esta propuesta que planteamos es muy importante utilizar los equipos de medida de calidad, porque ayuda a la compañía a verificar el logro de sus objetivos y a establecer nuevos retos en términos de energía. Este factor es muy importante que el gestor energético lo tenga en cuenta cuando empieza su proyecto. Entonces, la segunda parte del webinar es en la que os presento nuevas soluciones en medida, supervisión y análisis de la eficiencia energética, siempre ajustándonos a toda la normativa que hemos visto en la parte inicial. En Socomec entendemos como un sistema de medida y supervisión y análisis de eficiencia energética como un sistema formado por diferentes equipos para adquisición de datos, la comunicación de estos equipos mediante diferentes buses de comunicación y protocolos, la visualización y gestión a través de diferentes software o PCs, y de esta manera podemos tener un sistema que nos proporciona datos para monitorizar la instalación, para generar, al gestor energético le permite generar sus planes de eficiencia energética basándose en históricos de consumo por uso, por tipo de energía, por zona, por proceso. Y además, muy importante, también nos permite realizar labores de mantenimiento porque gracias a la generación de alarmas podemos hacer un mantenimiento predictivo y podemos ver el histórico de las alarmas y ver si hay alguna parte de nuestra instalación que no está funcionando correctamente. Así, nosotros como solución completa en eficiencia energética, pues tenemos una primera parte que son los equipos de medida, que son los que recopilan todos los datos.
una serie de productos de centralización de información y pasarelas de comunicación. Y por último, una gama de software asociado a todos nuestros equipos que nos permiten hacer esa monitorización y tratamiento de los datos. Nosotros separamos en Socomec lo que es nuestra gama de productos, la gama de medida, supervisión y análisis, monopunto y multipunto. La monopunto, que sería la clásica, el sistema clásico, está formado por la familia de contadores Countise, que luego si nos da tiempo os haré una pequeña introducción, los analizadores de redes, los que comentábamos, los PMDs, que es nuestra familia DIS A y B, los equipos de calidad de suministro, los PQI, Power Quality Instruments, que es nuestro Q800, nuestras pasarelas de comunicación y luego toda una gama de transformadores de intensidad para la medida de intensidad. Y luego tenemos la familia multipunto, la gama multipunto, que es la que está formada por nuestro sistema DIRIS DigiWare. DIRIS DigiWare permite hacer lo mismo que hacemos con los equipos monopunto y además este año, que por eso también lo ponemos como nuevas soluciones en sistemas de medida, supervisión y análisis, incorporamos algunos productos como son el DigiWare S, módulos digitales y analógicos y sistemas de medida en corriente continua que ahora veremos. Entonces, DIRIS DigiWare salió aproximadamente en 2014 y es un sistema de medida de corriente alterna y corriente continua plug and play. El objetivo del sistema es facilitar la puesta en marcha y facilitarla y reducir el coste de la puesta en marcha. Y es un sistema completo, ya que tenemos la solución desde el sensor de intensidad hasta el software de gestión. Está disponible en varios niveles de funcionalidad, que ahora veremos. Es conforme a la normativa UL y además tiene una garantía de calibración de 30 años. ¿Qué es DigiWare? Bueno, la idea de DigiWare es mutualizar para simplificar y reducir costes. Mutualizar porque el objetivo inicial fue coger un analizador de redes convencional, este es un equipo nuestro monopunto, es un DIRIS A, y lo que hicimos fue separar todas aquellas partes que forman el analizador. Un analizador convencional tiene una entrada de corriente, tiene una señal de comunicación, tiene una referencia de tensión y tiene una alimentación auxiliar. Pues todo eso lo separamos. ¿Y qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues el objetivo, como os decía, es la reducción del tiempo de puesta en marcha y la optimización de la instalación. Esto se ve muy claro cuando tenemos una instalación multicarga, como es la tendencia a día de hoy. Antiguamente, cuando nosotros empezamos en esto, en las instalaciones se instalaba un analizador de redes en cabecera y con eso era suficiente. Como mucho, algún contador puntual en alguna parte de la instalación y ya está. A día de hoy, cuando se implementa un sistema de gestión de la energía según la ISO, generalmente en las empresas el proyecto inicial es querer monitorizarlo todo. Entonces, si nos encontramos en una instalación en la que queremos medir, monitorizar 20 cargas, la solución clásica es instalar 20 equipos de medida o 20 analizadores como en la imagen superior. Con DigiWare, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, pues extraemos de todas esas cargas todos los elementos comunes, como decía, con esa alimentación, comunicación, etcétera, y display. Cogemos un único módulo de referencia de tensión para todas las cargas, es este de aquí, ya que todas las cargas, si están en el mismo cuadro, tienen la misma referencia de tensión. Y a partir de aquí jugamos con los diferentes módulos de medida de intensidad en función de las necesidades de nuestra instalación. Esta es una imagen real de lo que sería un sistema DigiWare completo, con su display, el módulo de referencia de tensión y los diferentes módulos de intensidad, que ahora los veremos. Y además, otra de las opciones que hemos añadido es, hay muchas instalaciones a día de hoy que las operan empresas de servicios energéticos o que la empresa que hace la gestión del mantenimiento no es el propietario de la instalación, funcionan desde un software superior, un SCADA, un BMS, una plataforma de gestión energética, da igual, y este propietario o este responsable del mantenimiento de la instalación no quiere un display local, es un display que no se va a revisar nunca. Bueno, pues también tenemos la opción de utilizar equipos y sistemas sin el display, que todavía economizan más el sistema de medida. Como display, elemento central de nuestro sistema DigiWare, tenemos tres modelos. DIRIS D40 es el modelo más básico. Es un display que lo único que hace es un elemento más dentro del bus Modbus. Tiene una salida RS485, protocolo Modbus RTU. Y aquí se conecta, vuelvo atrás un momento. Este display lo que hace es concentrar toda la comunicación entre los diferentes módulos del sistema DigiWare e incorporar una salida RS485 que es la que va a nuestro sistema de gestión. A partir de aquí
podemos integrar las lecturas de todos los equipos en nuestro sistema de gestión convencional. Luego D50 es exactamente igual que el display de 40, pero en este caso la salida es una salida Ethernet con protocolo Modbus TCP. Además, el display incorpora una entrada RS485 para poder conectar otros equipos de medida que tengamos en la instalación, como contadores, por ejemplo, o analizadores estándar, que se comuniquen por este protocolo. Y como novedad de este año hemos sacado al mercado la pantalla DIRIS de 70, que es una pantalla, un display de 50, que su salida es Ethernet, pero en este caso es multiprotocolo. Tenemos protocolo Modbus TCP, BACnet IP o SNMP V1, V2, V3, que es un protocolo que hoy en día nos piden muchísimo en instalaciones en centros de procesamiento de datos. Además, este display es un display que le hemos añadido una prestación más, y es que hemos integrado en su interior nuestro web server, nuestro programa de monitorización WebView, que ahora enseguida lo veremos. Si no queremos display, podemos tener el elemento que os comentaba, el elemento ciego, sin display, que hace las veces de central de nuestro sistema DigiWare y que tiene la salida RS485 y se encarga de la alimentación 24 voltios del resto del sistema. Módulo de tensión, como os decía, un único módulo de medida de tensión para todas las cargas, siempre que, lógicamente, las cargas tengan la misma referencia de tensión. Si tenemos diferentes referencias de tensión dentro del mismo armario, dentro del mismo cuadro, lo que hacemos es poner dos sistemas DigiWare diferentes. El módulo de tensión lo tenemos en 3 versiones en función de los requisitos de la instalación. Si lo que queremos es simplemente saber el consumo energético de las cargas, pues vamos a la versión más sencilla del módulo de tensión. Y si lo que queremos es un análisis completo de las cargas, pues vamos al U30, que es el modelo más avanzado. Además, en este caso, la referencia de tensión es el único punto peligroso que hay en todo el sistema, porque la conexión es a una tensión real. El resto del sistema funciona con tensiones no peligrosas. Luego llegamos a los módulos de intensidad. Los módulos de intensidad son unos módulos muy especiales. Tienen conexión rápida RJ12 de los sensores de intensidad, que ahora entraremos en los sensores de intensidad. La conexión de todo el sistema DigiWare entre sí es a través de conexión rápida RJ45. El sistema DigiWare estándar es capaz de gestionar hasta 32 módulos, 32 equipos, y ahora entraré un poco en esto. El módulo de tensión es 1, por lo tanto nos quedan 31 módulos de intensidad. Siempre que queramos gestionarlo desde nuestro display, ver todos los datos en el display. Si lo que queremos es integrarnos en una red Modbus convencional, el límite, lógicamente, es el de Modbus, son 247 equipos. Y además, en este es muy importante resaltar que si hablábamos que la norma definía la clase de precisión para los equipos, la norma define la clase para los analizadores de red y la norma también define, hay otra norma que define la clase para los transformadores de medida convencionales. En este caso, nosotros, Socomec, fabricamos el analizador, que es este elemento de aquí. Fabricamos también el sensor o los sensores. Fabricamos el cable que une los dos. Entonces, hay una parte de la norma que permite certificar todo el conjunto y, por lo tanto, somos capaces de garantizar una clase 0,5 de medida para toda la cadena de medida global, incluyendo sensores. En un sistema convencional, la norma también define una fórmula, que esto, si alguien tiene dudas, que se ponga en contacto conmigo. Tendrías que hacer una composición de errores, una raíz cuadrada. Bien, por aquí he visto alguna pregunta sobre las entradas de los módulos de intensidad. Pues esta diapositiva es la respuesta. Tenemos 3 modelos de módulos de intensidad. El más pequeñito, el de la izquierda, es un módulo de 3 entradas. Estas 3 entradas son independientes. Con esto quiero decir que podemos configurarlo como 3 entradas monofásicas, una trifásica, 3 trifásicas equilibradas, 2 trifásicas equilibradas y una monofásica, lo que queramos. El módulo central es un módulo que añade una 4ª entrada de intensidad porque es para instalaciones donde se quiera medir el neutro de forma real, que no sea un neutro calculado. Y el módulo de la derecha es un módulo que está hecho para optimizar aquellas instalaciones en las que queremos medir tan solo consumos energéticos, y es un módulo con 6 entradas. Como os he dicho, 6 entradas independientes también. El sistema DigiWare por defecto puede gestionar hasta 32 equipos. Si quitamos el módulo de tensión nos quedan 31 equipos. Si son 31 equipos y 60 y de 6 entradas, pues 31 por 6 son 186. Podemos llegar a gestionar con un único sistema 186 cargas monofásicas o 62 trifásicas. De la misma manera que con el módulo de tensión tenemos diferentes modelos en función de las prestaciones que necesitemos, pues aquí lo mismo. Tenemos módulos que tan solo miden el consumo energético de la carga,
como módulos que son analizadores de red completos, son PMDs certificados. La clase de medida del analizador es 0,2 y, lo repito, con los transformadores, con los sensores de medida y con los cables damos clase 0,5 para toda la cadena de medida. Estos son los sensores, es la otra gran innovación que propuso en su día el sistema DigiWare, son equipos electrónicos. Tenemos 3 sensores diferentes, de núcleo cerrado, de núcleo abierto y flexibles, los Rogowski. Son compactos, se pueden montar uno al lado del otro en línea o se pueden montar escalonados ajustándolos al paso de los dispositivos de protección. Tenemos, aquí pone 15, pero en realidad son 14. Tenemos 14 referencias de sensores y con estas 14 referencias, gracias a cómo está hecho el sensor, cubrimos desde los 5 hasta los 6.000 amperios. Pero ahora en la siguiente diapositiva veréis que llegamos incluso un poquito más. Es conexión rápida RJ12, es desconexión segura en carga porque trabajamos a 110 milivoltios. Por lo tanto, si montamos el sensor en una instalación y lo dejamos en circuito abierto, sin conectar, no pasa absolutamente nada. Podemos, con la instalación en marcha, podemos desconectar un sensor, conectarlo en otro módulo de intensidad diferente, añadir un nuevo sensor, cambiarlo, podemos hacer cualquier cosa. Además, si lo conectamos mal y lo conectamos al revés, esto es bastante habitual, por software podemos invertir la polaridad del sensor sin tener que desmontarlo físicamente. Además, también dentro del sistema tenemos unos adaptadores pequeñines, que esto es lo que sirve, pues si tenemos una instalación con un analizador ya existente, lo que podemos hacer es quitar el analizador existente y ponemos este adaptador en el secundario, cortocircuitado, y convertimos la señal de salida del transformador en una señal apta para el sistema DigiWare. Nos sirve tanto para transformadores de intensidad de 5 amperios o de secundario de 5 amperios o de 1 amperio. Habéis visto que aparecen unos logos especiales en algunas diapositivas. Esto lo que definen es un poco las características generales de nuestro sistema. Precisense hace referencia a lo que os comentaba de la cadena de la clase de precisión de la cadena global, que ya hemos hablado de ello. Virtual Monitor es una prestación que hemos añadido a uno de los sensores, al abierto inteligente. Y Virtual Monitor es que el sensor es capaz de detectar tensión. No la lee porque para eso está el módulo de tensión, pero es capaz de detectarla. Entonces, al detectarla, lo que hace es compararse con la lectura del módulo de tensión y nos informa, sin tener que hacer nada adicional, ningún contactor, ningún cable, nada, nos informa si el interruptor está abierto o está cerrado. Además, cuenta el número de veces que ese interruptor se abre y se cierra y además es capaz de diferenciar cuando es una apertura manual a cuando es una apertura por un disparo debido a una sola intensidad. La función autocorrect es una derivada de esta función de esta prestación de detección de tensión y lo que hace es que cuando conectamos un sensor y le decimos que está asociado a la fase R, el sensor compara con la lectura que le llega del módulo de tensión y nos informa si hemos acertado o si nos hemos equivocado. Pero además, como su nombre indica, es autocorrect y se autocorrige, se autoconfigura él sin necesidad de que nosotros cambiemos nada. Una de las novedades de este año es DigiWare S. DigiWare S es el equipo este que veis aquí aguas abajo del dispositivo de protección. Es un equipo todo en uno. Como os decía, fabricamos el analizador, fabricamos el cable y fabricamos el sensor de intensidad. Bueno, pues en este caso lo que hemos hecho ha sido sacar al mercado un equipo que ya incorpora esos 3 elementos. Sigue siendo un elemento 100% parte del sistema DigiWare, ultra compacto, estándar para ajustarse a la máxima variedad de dispositivos de protección. Y además lo tenemos en 3 versiones. La versión 130, que es un contador de energía puro y duro. La versión 135, que es un analizador de redes completo. Y una versión especial para data centers, que simplemente es que viene preconfigurado de fábrica con unos valores estándar para el data center. Tiene tres pasos para la medida de intensidad que pueden ser configurados independientemente, para 3 monofásicos o trifásicos. Todo esto que hemos visto es en corriente alterna, pero de la misma manera tenemos la medida para corriente continua y funciona exactamente igual. Un elemento central que puede ser display o ciego, un módulo de medida de tensión que llega en conexión directa hasta 180 voltios y si no, con transformador hasta 1500, que es el valor estándar de las instalaciones fotovoltaicas hoy en día. Módulos de intensidad que pueden ser contador o analizador de redes. En este caso los sensores no los fabricamos nosotros, sino que directamente se los compramos a LEM, que es un fabricante mundialmente reconocido en sensores de efecto Hall para continua. Si no os van bien los que tenemos nosotros en tarifa, se los compráis a ellos y los integramos, no hay ningún problema. Este sería el sistema DigiWare en corriente continua.
Y esto sería un vistazo de una instalación en la que integramos tanto la medida de continua como la medida de alterna en el mismo display. Siempre el límite de equipos en el display es 32. Si lo que queremos es comunicación en Modbus, RS485 o Ethernet, el límite es lo que marca Modbus. En este caso, he visto por ahí que hay alguna pregunta, ya me adelanto. La distancia máxima a la que llegamos desde la pantalla o el elemento central al último equipo, sumando todos los tramos de cable Digiware, son 100 metros. Al final todo depende de la fuente de alimentación, que es de 15 vatios, y es lo que sea capaz de alimentar, pero el límite son 100 metros. Si tenemos mayores distancias, tenemos repetidores que nos permiten llegar a 200 metros y en caso de necesidad ponemos un segundo repetidor para llegar hasta 300 metros. Los cables de conexión de los sensores los tenemos certificados hasta un máximo de 10 metros. ¿De acuerdo? También he visto por ahí alguna, ya me adelanto, alguna pregunta. Los cables de conexión de los sensores RJ12, estos sí que tienen que ser los que fabricamos nosotros porque son los que están certificados para dar esa clase 05 según la norma, pero el cable amarillo nosotros lo distribuimos porque hemos detectado que en el 90% de los casos donde hay problemas de configuración del sistema es debido a un mal grimpado. Entonces, por eso nosotros los vendemos ya ensayados. Pero si alguien se lo quiere fabricar y tiene la garantía de que lo certifica y lo hace bien, no hay ningún problema. Por último, dentro del sistema Digiware hemos sacado este año también el módulo de entradas y salidas digitales. Este módulo tiene 4 entradas digitales para meter señales de pulsos de otros contadores multifluido o para el estado lógico de algún dispositivo de protección, etcétera. Y las salidas son para hacer una primera gestión de cargas. Esto es muy habitual, por ejemplo, en supermercados tenemos un sistema Digiware que nos mide el circuito de clima, nos mide el de iluminación y nos mide, ahora se ha puesto de moda, el poner el horno dentro del supermercado. Bueno, pues en el momento que detectamos que el horno arranca y que hay un consumo de energía por parte del horno, cerramos o abrimos el contacto asociado a clima para que un relé o un contactor desactive el clima mientras estamos haciendo el pan. Cuando se acaba el consumo del horno, desactivamos esa alarma y vuelve a funcionar el aire acondicionado. Y por último, también un módulo de entradas analógicas que sirve para integrar en el sistema pues, sensores analógicos pues, de presión, humedad, radiación, etcétera. Tenemos un documento interno, un documento técnico que es de arquitecturas de comunicación Digiware. Aquí se ven diferentes ejemplos de diferentes configuraciones de medida en un solo armario, medida en varios armarios con comunicación ciega, etcétera. Entonces no voy a entrar porque ya me estoy pasando del tiempo, pero lo pondré a vuestra disposición para que lo descarguéis y le podáis echar un vistazo. ¿De acuerdo? Entonces, este año también hemos sacado un nuevo analizador de redes. DIRIS A40 es nuestro analizador de referencia y este año lo hemos evolucionado y lo que hemos hecho ha sido un equipo que es un híbrido entre la tecnología convencional monopunto y el sistema Digiware. Entonces, tenemos un equipo que es un todo en uno, que funciona con sensores Digiware, que igualmente damos la clase 05 para la cadena global, que tiene una configuración hiper sencilla, es muy sencillo de configurar, es todo automático. Y además, una de las versiones del DIRIS A40 lleva dentro nuestro programa web para monitorización energética. Igual que el sistema Digiware, está certificado UL y tiene una garantía de calibración de 30 años. Tenemos otra familia de analizadores que son los DIRIS-B, que es un analizador muy interesante, también certificado UL, con garantía de calibración 30 años, porque forma parte de la familia Digiware. Tiene 4 entradas de intensidad independientes también, clase 05, salida RS485, y es un equipo que está pensado, si yo tengo un gran armario con múltiples cargas a monitorizar, pongamos 30, yo hago un sistema Digiware para 30 cargas, pero de repente en mi instalación resulta que a 50 metros tengo otro armario que alimenta un motor que tengo suelto en un punto de mi proceso de producción. Allí no me sale a cuenta montar un sistema Digiware, la solución sería poner un analizador convencional o un contador convencional, o en este caso, como yo ya tengo un sistema Digiware para centralizar toda la información, lo que hago es poner este analizador ciego, sencillo, pero muy potente, y que lo integro dentro del sistema. La pantalla que veis, el display este que veis aquí, es porque siempre tengo la opción es un display muy sencillo, solo visualización de datos, que lleva una conexión RJ9 para poder conectarlo al equipo y tener una visualización local. Entonces, ahora entramos en la parte de nuestro software. Nosotros hemos apostado, teníamos una plataforma de gestión energética un poco, bueno, un software de gestión un poco más avanzado. Desde el año pasado hemos decidido abandonar esa línea y hemos apostado por nuestro software WebView. WebView es un software que viene incluido ya en algunos equipos. Es un software que no tiene licencias, no tiene mantenimiento. Cuando compras el equipo, viene el software y eso es para ti para siempre. Tenemos 3 versiones. Versión S es el que está integrado dentro de nuestro nuevo analizador DIRIS A40.
es S porque solo sirve para acceder a los datos de un equipo, del A40 donde está instalado, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra versión estándar de WebView, que es el M, que está integrado en el display de 70 de Digiware y en nuestras pasarelas de comunicación. El WebView M es capaz de gestionar hasta 32 equipos SOCOMEC, siempre que sean SOCOMEC. Entonces, como imaginaros la pantallita, el display del sistema Digiware. Aquí al sistema Digiware yo le voy conectando todos los módulos de mi sistema Digiware, ¿correcto? Si además le introduzco por su entrada RS485 otros equipos SOCOMEC, como pueden ser los DIDIS-B o los contadores, con WebView M yo soy capaz de acceder a los datos de todos esos equipos hasta un máximo de 32. Y por último, este año hemos sacado WebView L, que es la versión que está integrada dentro de nuestro producto Datalog H, que es un data logger, con capacidad de registro de datos hasta de 10 años. Y aquí somos capaces de gestionar hasta 200 equipos y además en este caso no tienen que ser SOCOMEC. Os recomiendo que lo sean porque es mucho más fácil la integración, ¿no? Pero aquí, con el software con WebView, tú puedes integrar un equipo vía RS4, vía Modbus, TCP, y decirle, mira, este equipo tiene tal IP y los registros que de Modbus son estos porque este es el de energía, este es el tal, y lo introduces tú manualmente. ¿De acuerdo? Aquí veis un pantallazo a la izquierda de lo que es nuestro WebView. En algunos modelos de WebView tenemos la función PhotoView, concretamente en la versión L y en la M que está dentro del display de 70, que es imitación a lo que sería una SCADA para facilitar la lectura de los datos. Pero bueno, ya podéis ver aquí valores instantáneos, gestión de alarmas, se pueden enviar por email, gráficas de evolución de consumo, históricos, etcétera. Y por último, en la versión de software tenemos Enview, que es una plataforma de gestión energética basada en la nube, pero que, bueno, la utilizamos para clientes muy específicos que tienen múltiples centros que quieren monitorizar repartidos geográficamente por diferentes países. Pero nosotros, una de nuestras características es que nos integramos al 100% en las plataformas de gestión energéticas existentes en cada mercado. Entonces, por ejemplo, aquí en España, sabemos que algunos de vosotros también trabajáis con ellos, estamos muy integrados con Dexma. Entonces, nosotros lo que hacemos es nuestra información, se la pasamos a Dexma y ellos en su plataforma la tratan. Trabajamos con otros, tipo Xenon, tipo Energy Tools, nos integramos, somos abiertos, no tenemos ningún problema. Y sí, por aquí veo alguna pregunta. Este software, Enview, es un software que va con licencias, va aparte, porque es plataforma, pero WebView es un software que está ya integrado en el equipo. Es decir, si compras el DIDIS A40 con WebView integrado, cuando tú en tu Explorer, en tu explorador de Internet, introduces la IP del A40, directamente se te abre nuestro software y ya puedes trabajar con él. No tienes que hacer nada más, además es un software muy sencillo. Luego, quiero también presentaros este producto. Es el más avanzado que tenemos. Es el DIDIS Q800. Es un Power Quality Instrument certificado también. Bueno, no os lo he dicho, pero la parte de software también es un software que está certificado según la IEC 62971 que hemos visto al principio y que lógicamente no recordaréis porque lo he leído, si no tampoco. O sea, no os preocupéis. Pero bueno, que sepáis que está certificado. Y en el caso del DIDIS Q800 es un equipo que es el único que tenemos en tarifa que es certificado clase A. Clase A quiere decir que es un equipo para la detección de fallos en el suministro eléctrico, según la norma de calidad 50160, y que al ser certificado clase A permite diferenciar si el problema lo hemos ocasionado nosotros dentro de nuestra instalación o si el culpable es nuestro proveedor de energía. Y además lleva un software gratuito. Con este software nosotros podemos generar un informe en PDF según la norma 50160 y con ese informe dirigirnos a nuestro proveedor de energía y decirle, pues mira, este es el problema que tenemos. Luego otra cosa es que no sé cómo lo tendréis vosotros, pero aquí nosotros con Endesa, Iberdrola y esas compañías es complicado. Pero bueno, lo tenemos. Tenemos ese documento que nos respalda. Ya para terminar, muy rápido, nuestra gama monopunto, familia Contisé, contadores, conexión directa, indirecta, monofásico, trifásico. Resalto solo lo más importante. Posibilidad de comunicación con salida de pulso, salida RS485 Modbus, salida en bus para trabajar con las utilities o salida Ethernet. Los que tienen comunicación, a pesar de ser un contador y que por pantalla solo vemos energía y potencia, por comunicación podemos leer más parámetros, intensidad, tensión, potencia, factor de potencia. La versión Ethernet además lleva un web server, no es WebView, pero es un web server que nos permite
ver los datos en tiempo real y nos permite descargarnos la energía. Lleva una memoria interna de 8 megas. Todos estos equipos, además, tienen su versión MID, que es la directiva europea, en este caso, de equipos de medida. Esta directiva hace referencia a cualquier equipo que mide algo y que ese algo luego tú se lo vas a cobrar a un tercero. Entonces, en Europa es una directiva que está muy implantada, en España no, porque aquí todavía no es legal esto de medir energía para un local comercial y refacturársela, pero el día que lo sea, sí que será importantísima esta directiva. Luego nuestra familia de analizadores, en este caso DIRIS-B ya los hemos visto, DIRIS-A, os he presentado el nuevo DIRIS-A 40, pero esta es la otra familia de analizadores. No os lo he dicho, pero los contadores tienen una garantía de calibración de 10 años. En DIRIS-A tenemos algunos analizadores que están certificados UL, además por la forma en la que se han construido y se han producido y se han diseñado, no están sujetos a una calibración, se garantiza. Luego otra cosa es que según qué instalaciones nos lo pidan, ¿no? Pero el equipo en sí ya viene calibrado y no necesita una recalibración, siempre y cuando trabaje dentro de las condiciones ambientales que marcamos. Desde los equipos sencillitos para carril DIN, un equipo que es el A14, que es especial porque es el único analizador que tenemos que está certificado MID y que en algunas instalaciones es imprescindible este tipo de soluciones. A20 para puerta con comunicación, alguna entrada y salida digital. A30, que era nuestro estándar de referencia hasta que hemos sacado el nuevo A40. Este tiene la posibilidad ya de añadir mochilas con memoria para poder guardar la curva de carga. Mochilas con entradas y salidas digitales, con diferentes protocolos de comunicación. Incluso hay una mochilita con salida Ethernet que lleva dentro un web server, que es un primer nivel de monitorización, ¿de acuerdo? Lo que pasa que no es WebView y lo único que nos permite es acceder a la curva de carga. A41 es exactamente el mismo modelo, pero con lectura también real de neutro, para que no sea calculado. A60 es un equipo que ya lleva la memoria interna y ya viene preconfigurado con los eventos según la norma de 50-160 y este sería el equipo anterior a nuestro Q800, ¿de acuerdo? Es un equipo para análisis de calidad de suministro. Y A80 es exactamente igual que el A60, pero incorpora la lectura del neutro porque es un equipo que lo que hace es, aparte de la calidad de suministro, monitorización del aislamiento de nuestra instalación. Es un equipo que es muy importante cuando queremos hacer mantenimiento preventivo de las instalaciones. Y por último, ahora sí que os lo prometo, ya termino, nuestra gama de transformadores de corriente para nuestras soluciones monopunto clásicas. Tenemos más de 700 referencias de transformadores, con lo cual abarcamos casi cualquier tipo de instalación. Y por fin, me he entretenido más de lo que tenía previsto, perdonadme, pero bueno, espero que haya sido interesante para la mayoría de vosotros y si os puedo ayudar a resolver alguna duda, pues estaré encantado. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esta presentación tan completa. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas, que como has visto han ido entrando un montón. Voy a poner aquí el chat en grande. A veces me atascaba un poco en el webinar, en la presentación, porque intentaba leer alguna de las preguntas, pero la verdad es que sí, mejor contestarlas todas al final. Te las pongo aquí en grande para que las puedas ver. Vamos a poner también ahora aquí disponible para que os descarguéis el documento técnico que ha mencionado Alberto en su presentación y la presentación en sí misma. Si le dais hago el chat un poquito más pequeño porque si no es que se pierden los botones. Si le dais aquí a la izquierda del chat podéis descargar los dos documentos, la presentación y el documento técnico, dándole al botón azul. No obstante, si no os la pudierais descargar, os la mandaremos por email igualmente cuando os mandaremos la grabación del webinar. Y nada, Alberto, pues si quieres ir contestando a las preguntas. Muy bien. A ver, distancia máxima del cable desde el sensor de corriente hasta el módulo de corriente. Es el cable, efectivamente, es un cable que tiene que ser exclusivamente el nuestro, por lo que he comentado antes, es un cable que está certificado y la longitud máxima que tenemos certificada es de 10 metros. Entonces, más allá de 10 metros, es como todo en esta vida. Funcionar funciona, nosotros no nos podemos responsabilizar de que la clase de precisión global sea 0,5 porque no lo hemos certificado, no lo sabemos.
¿Cuál es el límite de funcionamiento independientemente de la clase de medida? No lo sabemos tampoco. Certificado máximo 10 metros. Es la distancia que hemos considerado que es suficiente para la mayoría de instalaciones. Cable del bus Digiware, ya lo hemos comentado, es un cable que nosotros lo suministramos porque lo probamos antes. Todo el cable que suministramos está probado. Si vosotros fabricáis el cable y lo probáis y estáis seguros que funciona, perfecto. Pensad que el 90% de los problemas en Digiware, cuando estás haciendo la configuración, es por culpa de que el cable no está bien hecho, ¿de acuerdo? Límite de distancia, lo hemos comentado, 100 metros con un repetidor 100 más y con otro repetidor 100 más. De todas maneras, en este caso, cuando tenemos que ir a distancias muy largas, siempre lo que recomendamos es duplicar el sistema Digiware. Es decir, yo monto un sistema Digiware con mi display, con la D40, con la D50, con la D70, con la que sea. Y si me tengo que ir a mucha distancia, directamente lo que hago es montar otro sistema Digiware con el elemento ciego y la salida del elemento ciego, que es RS485, la llevo a mi display principal. Todo esto que estamos comentando ahora lo veréis en el documento técnico que hemos puesto a vuestra disposición, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Distancia entre el sensor, esto también lo hemos hablado. Alternativa para los tableros tipo americanos. Esto mi compañero Gustavo Risi os podrá ayudar mejor que yo, ¿de acuerdo? Porque yo lo siento, pero no estoy muy familiarizado con los tableros tipo americano. 100 metros entre pantalla y último módulo. Sí, aquí no lo he dicho, pero estos 100 metros es la suma total de los tramos Digiware, ¿de acuerdo? O sea, en el ejemplo siempre ponemos un sistema Digiware en el que todos los módulos están uno al lado del otro. De hecho, la distancia estándar de nuestro cable Digiware es de 10 centímetros. Tenemos incluso uno de 6 centímetros para optimizar y que la instalación quede mucho más limpia. Pero este cable nosotros lo fabricamos hasta de 1 metro o incluso, bueno, vendemos también la bobina para fabricarlo más largo. Ahora, cuidado porque el cable Ethernet en realidad es un RJ45, es un cable categoría 5 estándar, bueno, categoría 6 recomendamos. Si nos pasamos de distancia tenemos un problema de alimentación, de fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la distancia total son 100 metros, pero si no quiere decir que podamos hacer un sistema Digiware con la pantalla en un extremo y luego a 100 metros colocamos el resto del sistema. Porque ese único cable Digiware o Ethernet de 100 metros no nos va a soportar la distancia. ¿Qué más? ¿Qué tan compatible es con los otros equipos de la competencia? Muy buena pregunta. Pues depende. Depende, como todo. Si yo monto mi sistema Digiware con mi display y quiero visualizar los datos de los equipos en mi display Socomec es compatible exclusivamente con los equipos de Socomec, ya sean Digiware o ya sean conectados RS485. Ahora, si yo lo que quiero es montar el sistema Digiware, pero en esa instalación ya tengo otros equipos de otras marcas con protocolo Modbus RTU, yo integro ese Modbus RTU a mi display, por ejemplo, de 50, que tiene la salida Ethernet. Yo me conecto por Ethernet a mi pantalla de 50 y si bien mi pantalla no me va a mostrar los datos de los equipos de la competencia, yo desde mi software de gestión, sea el que sea Dexma, sea un SCADA, sea lo que sea, puedo leer los equipos que hay conectados aguas abajo, sean de quien sean. ¿Por qué el sistema Digiware es solo compatible con productos Socomec? Pues porque el mapa de comunicación Modbus que hay integrado es el de Socomec. Yo no tengo integrados los mapas de comunicación del resto de fabricantes, ¿de acuerdo? En el caso de WebView, del software, pasa exactamente igual. Hasta la versión M solo puedo visualizar y gestionar equipos Socomec. Precisamente una de las innovaciones o de las novedades del WebView L, del Datalogger, es la capacidad de agregar equipos de competencia. Pero repito, si son equipos Socomec, es tan sencillo como yo conecto un equipo al Datalogger y digo agregar equipo y de hecho hace una autodetección. Él detecta el equipo y se configura. Si es un equipo de la competencia, pues tengo que hacerlo todo manualmente. Decirle, oye, te conecto un nuevo equipo, esta es la IP del equipo y estos son los parámetros, los registros que yo quiero incluir en WebView. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a responder a datos técnicos. El resto de preguntas de empresas que nos representan y eso se lo dejo a mi compañero Gustavo.
Socomec emite un certificado donde garantiza el periodo de tiempo sin necesidad de calibración de los equipos. Correcto. Nosotros, como os comentaba, tenemos un laboratorio propio que trabaja también para terceros. Es un laboratorio independiente y en ese laboratorio hemos certificado la calibración de nuestros equipos y emitimos ese certificado. ¿Qué nos hemos encontrado en instalaciones aquí en España? En instalaciones donde han hecho la implantación de la ISO 50001. Pues que hay auditores de ISO 50001 que vienen de la ISO 14001 y en la ISO 14001, yo no soy un experto en ISOs, perdonadme, pero bueno, es debido a la experiencia que hemos tenido, pues al final acabas aprendiendo algo. En la ISO 14001, en la parte que hace referencia a la medida de consumos, sí que hay una obligación a que los equipos se calibren periódicamente. Entonces, es lo que tengo entendido. Quien viene de la auditoría o de la certificación del cumplimiento de estas ISOs, cuando lo aplica a la ISO 50001, la tendencia es a pedir la calibración obligatoria periódica de estos equipos. Pero en cambio la ISO 50001 no obliga a esta calibración. La ISO 50001 lo que pide es que establezcas un plan de verificación de la medida. Entonces, lo único que te pide es que tú tengas, lo hemos comentado en el webinar, ¿no? Que tengas datos que sean fiables, que sean reproducibles y que sean precisos. Y que a lo largo del tiempo hagas un plan para comprobar que eso se va manteniendo. Pero el plan de verificación del equipo de medida es tan sencillo, lo defines tú cuando implantas la ISO. Eres tú el que defines estos planes. Es tan sencillo como desconectar la carga y ver que el contador cuenta o no cuenta. Si tú desconectas la carga y sigue contando, pues no funciona. O incluso con un equipo portátil, pues ver que más o menos lo que está contando el equipo fijo, pues coincide con lo que mide el portátil. ¿De acuerdo? Pero nosotros sí proporcionamos esos certificados. ¿Cuántos módulos de entradas y salidas digitales se pueden agregar al WebView-M? Pues el límite de WebView-M son 32 equipos. Al final el módulo de entradas y salidas digitales es un módulo más dentro de Digiware. Y yo en Digiware, bueno, en este caso con WebView, puedo gestionar 32 equipos. Si lo único que instalo en todo el Digiware son módulos de entradas y salidas, pues en este caso podría instalar 32. De todas maneras, si lo que os interesa es entradas y salidas, la familia Countys E tiene un equipo que es el ECI 2, que es un concentrador de señales que tiene 7 entradas digitales para contadores multifluido. Entonces, a lo mejor en este caso, más que un sistema Digiware, con el módulo de entradas y salidas, nos interesa este equipo, el ECI. Y el ECI, su salida se conecta a una pasarela que tiene el WebView-M dentro. Podemos gestionar 32 equipos de ECIs y cada equipo gestiona 7 entradas digitales, con lo cual serían 32 por 7. ¿De acuerdo? A ver, que me he perdido un poco aquí. A ver, los equipos sí que disponen comunicación Ethernet TCP/IP, pero desconozco, esto me lo dejo pendiente, desconozco si es para poder conectar con equipos Rockwell, ¿de acuerdo? Me lo apunto y lo revisaré. A ver. Demo del software. Desgraciadamente no tenemos una versión demo como tal para poder ver. Yo lo que sí que puedo hacer, tenéis el correo de mi compañero Gustavo, contactad con él y lo que puedo hacer es enviaros algún documento, alguna presentación o incluso podemos montarlo, podemos montar un día una presentación más reducida en la que os haga la presentación del software y veis las diferentes opciones que da, las diferentes pantallas y etcétera. ¿De acuerdo? Entre los TCs y el analizador, esto lo hemos comentado, tenemos certificados 10 metros. Aquí, a ver, por ahora, dice, no conozco, Florencia, no conozco tanta tecnología en edificios, pero ya llegará. Sé que la presentación y el sistema parece muy tecnológico y lo es, de hecho lo es, pero pensar que el objetivo del sistema Digiware en este caso es optimizar los sistemas convencionales. Es decir, aunque parezca que todo es muy tecnológico, nosotros estamos instalando sistemas Digiware en instalaciones en las que lo único que se pretende es saber el consumo energético. O sea, sustituye a los típicos contadores de energía. Tenemos un proyecto en un CPD en el que se quieren monitorizar 180 cargas monofásicas
la solución de proyecto eran 180 contadores de energía, con DigiWare estamos utilizando 30 módulos con 6 entradas. Entonces, la reducción de espacio, la optimización en instalación y en la gestión de los datos es increíble. Y la reducción de costes, lógicamente. Entonces, aunque pueda parecer muy tecnológico, el objetivo final es facilitar este tipo de soluciones, ¿vale? Todo esto está... ¿Cuántos elementos ciegos puede soportar un display? El elemento ciego es sustituto del display. Es un elemento, el display y el elemento ciego es el elemento central de nuestro sistema DigiWare. Entonces, puedes elegir entre utilizar el display para tener acceso local a los datos o no utilizar el display y poner el elemento ciego. Eso ya depende de las necesidades de la instalación. Posible el acceso remoto al datalog. A ver, si como datalog entendemos nuestro equipo, nuestro datalog, el datalog H80, sí que se puede. Al final, realmente el acceso remoto que tú tienes es el WebView que viene dentro del programa. Es decir, tú remotamente, si accedes a la red interna donde está conectado el datalog y accedes a su IP, se te abre el WebView y desde WebView tienes acceso a todos los datos. De hecho, tienes una opción que es descargar los datos en un archivo CSV para poder tratarlos con Excel, por ejemplo. Y otra de las opciones de WebView es el envío de la información que tú selecciones vía FTP. ¿De acuerdo? Entonces tienes diferentes opciones. Esto mismo que decimos del datalog es aplicable al resto de equipos que tienen WebView. Tú con WebView puedes hacer esto. Y además, si tú no tienes WebView y tienes otro sistema, tienes un programita de estos que hay que leen Modbus, si tú te conectas a la red donde están conectados los equipos, tú puedes leer el registro Modbus de nuestros equipos y tratarlos con tu sistema de gestión favorito. No tienes por qué... WebView es un valor añadido que nosotros damos, que facilita mucho el trabajo, pero hay empresas que ya tienen su propia tecnología y que lo que hacen es leer directamente nuestros registros de Modbus. Oscilografía. Sí, el Didisco 800, de hecho, es un equipo que tiene diferentes formas para visualizar la entrada y para visualizar la red, y tienes la opción de oscilografía, diagrama de fasores o valores, ¿de acuerdo? Es el único equipo que nosotros tenemos en tarifa que te permite esta opción. ¿Funciona con normas americanas? Bueno, en principio los equipos que tenemos una filial que trabaja implantada en Estados Unidos, tenemos a Gustavo que trabaja para el mercado latinoamericano y estamos vendiendo equipos porque estamos certificados UL y según las normas internacionales. Entonces, normas locales, ahí ya sí que nos puedo ayudar. Demo de software, ya lo hemos comentado. Entonces, buena pregunta. El software tiene una herramienta para hacer los relatorios de eficiencia energética. Este software nuestro, WebView, que es por el que hemos apostado, es un software de monitorización de eficiencia energética. Entonces, sí que podemos, está hecho según la norma ISO 50001, sí que podemos ver comparativas de gastos en nuestra instalación según usos, según fluidos, según zonas, etcétera. Lo que no permite, no tiene esa posibilidad, es hacer algunas de las funciones que hacen los softwares de gestión energética, como introducir los costes de la energía y poder hacer indicadores de eficiencia energética, simular facturas, realizar comparativos de facturas. Todo esto son prestaciones que sí que hacemos con nuestro software en View y que es lo que hacen otros partners nuestros que utilizan plataformas de gestión energética como Dexma y otros. A ver, Xavier, tengo entendido que a través de Dexma no se puede monitorizar los armónicos. Dexma, el Dexcel Manager, que su software, es una plataforma que es muy completa, es muy potente, a nosotros nos gusta mucho y colaboramos con ellos estrechamente. Al final es una plataforma que lo que te muestra es el dato que tú le subes. Da igual lo que sea. Lo que pasa es que por cada dato que tú subes a esa plataforma, nuestro enview funciona de una manera parecida, ¿eh? Cada dato que tú subes es un dato que se respalda en unos servidores que tienen un coste y entonces tú pagas por cada data point que subes a la plataforma. Entonces, lo habitual con Dexma y con el resto de plataformas es intentar subir el mínimo de data points posibles
para que el coste de mantenimiento de la plataforma sea el mínimo posible. Por eso nosotros apostamos por WebView, porque todo parámetro que tú nos subes a una plataforma tipo Dexma, lo tienes de modo local con nuestro WebView sin tener que pagar licencia. Entonces, por eso nosotros nos complementamos muy bien con este tipo de plataformas. Entonces, ¿no se puede monitorear los armónicos? A ver, yo entiendo que Dexma, para nosotros los armónicos no dejan de ser un registro de Modbus. Si yo defino a Dexma que en vez de subirle un registro que es la energía activa, le subo otro registro que es la tasa de distorsión armónica, él me lo va a mostrar como un valor, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que las plataformas de gestión energética se utilizan más para tratar con los KPIs, los indicadores de eficiencia energética y poder comparar plantas entre sí y analizar facturas, simular facturas, compararlas entre ellas, etcétera. Sí que podemos trabajar con 60 hercios. El software permite desarrollar pantallas personalizadas. La versión de WebView que hay dentro de nuestro display de 70 y el que hay dentro del Datalog, de nuestro Datalogger, es la versión más moderna del software que tenemos y incluye la opción PhotoView. La opción PhotoView lo que te permite es subir fotos de tus esquemas unifilares o fotos, planos de tu planta de producción o de tu edificio, imágenes, y asociar los equipos de medida al sitio donde están instalados. Esta es la personalización que podemos hacer con WebView. A partir de ahí, la personalización no es como una plataforma de gestión energética, ni como un SCADA, porque realmente lo que te ofrece el software es poder acceder a datos históricos, a valores en tiempo real, alarmas. Entonces, bueno, puedes personalizar alarmas, puedes personalizar la manera en la que ves los históricos, porque puedes configurarlo para que sea semanalmente o para que sea mensualmente, etcétera. Pero personalizarlo como lo que entenderíais como una plataforma de gestión energética que puedes poner gadgets y imágenes, no, eso no lo hace. Y creo que las dudas técnicas. Vamos acabando de todas maneras, Alberto, y si quedan Sí. alguna otra duda de otro usuario, pues ya las Sí, sí, a ver, aquí hay solo dos cosas responden que he por visto email, ahora que me porque nos gustaría gustaría saber un comentar. poquito de... El resto de... Hay un... Sí, perdón. Sí, sí, sin problema. Sí, lo puedo rápidamente. Veo un comentario de Miguel que dice, recordar que las normas son No, no, restrictivas, sigue, sigue, nunca adelante. prohibitivas. Sí, 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 sí. Esto es importante, la presentación lo he dicho al principio. Estas es las recomendaciones que nosotros damos de cara a implantar eficiencia energética, proyectos de eficiencia energética en nuestras instalaciones, en nuestras organizaciones. Es apoyarnos en las normas que para eso están, pero no son prohibitivas. O sea, al final una ISO 50001 nos dice cómo implementar un sistema de gestión de la eficiencia energética, un sistema de gestión energética, pero no nos obliga a que lo tengamos que hacer. Eso son otras normas en según qué países que igual sí que te pueden obligar a hacer una auditoría energética de tu instalación y si no la quieres hacer como alternativa te ofrecen la implantación de un sistema de gestión energética. Para las normas IEC, en este caso la de instalaciones eléctricas, eficiencia energética en instalaciones eléctricas de baja tensión, no te obliga a nada. La norma IEC lo que hace es unos requisitos para que tú puedas decir que cumples con esa normativa. Y acceso, lo último ya, acceso Wi-Fi y GPRS al datalogger. Nuestro datalogger H80 sí que hay una versión que es, bueno, es 3G para poder acceder de forma inalámbrica. Y Wi-Fi, nuestro analizador de calidad de suministro Q800 sí que es Wi-Fi, pero en el resto de casos nosotros nos limitamos llegamos hasta la comunicación TCP/IP o RTU, ¿de acuerdo? A partir de aquí, como os decía, trabajamos con muchas empresas tipo que son partners de empresas tipo Dexma y demás, que estas empresas, que muchos de vosotros ahora os sentiréis reconocidos, tenéis vuestros propios routers para poder subir esos datos a unas plataformas de gestión. Entonces nosotros lo que hacemos es poner a vuestra disposición todos los datos de la instalación y a partir de ahí conectáis vuestro router. Al final no deja de ser un router RTU a 3G. Es algo muy, muy sencillo. Entonces dejamos abierto a que podáis utilizar el que queráis. Y ahora ya sí, Elisa, lo siento, perdón. He acabado.
No te preocupes, sí, mejor responder a todas las preguntas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a los asistentes, os agradecemos mucho haber estado hoy aquí en esta formación. Muchas gracias, Alberto, por tu tiempo y el contenido que nos has presentado. Ha estado muy bien y ya ves que los comentarios dicen lo mismo. Y nada, pues terminamos aquí. Recordaros que os mandaremos un email con la grabación del webinar, la presentación y cuando pueda Alberto responder a las preguntas que hoy ha contestado verbalmente, pues las colgaremos en la página web. Y nada más, que paséis un buen martes y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo para todos.